Bueno, vamos entonces ahora a comenzar a resolver este problema de distribución normal de una variable aleatoria. Dice, en una población se presentan tres grupos étnicos, el A, el B y el C. En el grupo étnico A, la estatura de las personas, medidas en centímetros, sigue una distribución normal con una media mu-sub-A de 165 centímetros y un desvío estándar sigma A de 5 centímetros. En el grupo étnico B sigue una distribución normal con una media de 170 centímetros y un desvío estándar de 5, y en el grupo étnico C dicha variable también tiene una distribución normal con una media de 175 centímetros y un desvío de 5. Se puede considerar que los tres grupos étnicos son muy numerosos. Si se elige una persona al azar del grupo A, ¿cuál es la probabilidad de que mida menos de 160 o más de 175 centímetros? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona del grupo B mida entre 168 y 174 centímetros? ¿Cuál es la máxima altura del 30% de las personas más bajas del grupo C? En una ciudad, el 50% de la población pertenece a la etnia A, el 20% pertenece a la etnia B y el 30% restante a la C. Si se elige una persona al azar de esa ciudad y mide más de 172 centímetros, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo étnico C? Entonces, fíjense que en este caso tenemos tres grupos étnicos y obviamente, por lo que mencionan, las alturas de las personas de cada grupo étnico varían de grupo étnico a grupo étnico, nos dan cierta información sobre la característica de la altura de una persona de cada grupo. Obviamente, dentro de cada grupo la variable altura es una variable aleatoria, no hay forma de poder predecir cuál es la altura de una persona que nace, cuál va a ser la altura cuando tenga, no sé, 30 años, porque puede ser que los padres sean altos y la persona sea baja, o al revés. Entonces, lo que nos dan es una caracterización. Nos dicen, en promedio, en el grupo étnico A, la media es de 165 y el desvío es de 5. En promedio, la altura de una persona del grupo étnico B es de 170 y el desvío es de 5, y una persona en el grupo étnico C tiene una altura promedio de 175 centímetros y de 5 centímetros de desvío estándar. Considera que los tres grupos son muy numerosos, pero además da algo más. Dice, la estatura de las personas, no importa cuál sea el grupo étnico, tiene una distribución normal. Entonces, ya con esa información adicional, nos dan mucha información porque nos dan todo. Nos dicen cuál es la medida de la tendencia central de cada grupo, o sea, cuál es el promedio o la media. Nos dicen cuál es la medida de la variabilidad de cada grupo, expresada como un desvío estándar. Y además nos dicen en cada grupo que la distribución de probabilidades de esta variable aleatoria en cada grupo sigue una distribución normal. Entonces, a partir de eso, cualquier pregunta que pueden hacer, estas cuatro o cualquier otra, se pueden responder porque recordemos que una variable aleatoria queda perfecta y unívocamente determinada si se conoce cuál es la media, o sea, una medida de la tendencia central, como puede ser la media, si se conoce una medida de la variabilidad, como es el desvío estándar o la varianza, y si se conoce la distribución de probabilidades. Nosotros conocemos la media, el desvío y la distribución, tanto en el grupo A como en el grupo B. Acá nos dice que en el grupo B tiene distribución normal con una media de tanto y un desvío de tanto, y también en el grupo C. Es decir, conocemos absolutamente, tenemos perfectamente caracterizada a las tres variables aleatorias. Entonces, bueno, acá menciona, acá es un poquito lo que estuvimos diciendo recién, es decir, esto se escribe de esta forma. Si yo llamo como XA a la altura de una persona de la etnia A, de acuerdo al enunciado, lo que voy a decir es que XA tiene distribución normal con una media de 165 y un desvío de 5. Este simbolito, que es como el símbolo que va arriba de la ñ, se lee tiene distribución. Entonces yo digo, XA, la altura de una persona de la etnia A, tiene distribución que es normal con una media de 165 y un desvío de 5. Recordemos que la distribución normal es una distribución completamente simétrica cuyo gráfico corresponde a la curva de Gauss. Es la curva o la campana de Gauss
que está centrada en el valor de la media, la distribución es absolutamente simétrica, por lo tanto el 165 es el valor que más veces se observa, o sea que en una distribución normal la media es la moda de la distribución y además, como es totalmente simétrica, es también la mediana. Es decir, hay un 50% de los casos que queda por debajo de 165 y hay un 50% de los casos que queda por encima de 165. En el grupo étnico B decimos que XB tiene también una distribución normal con una media de 170 y un desvío de 5, y en el grupo étnico C, XC tiene una distribución normal con una media de 175 y un desvío de 5. Entonces vamos a empezar a contestar las preguntas. La primera pregunta dice, si se elige una persona del grupo A, ¿cuál es la probabilidad de que mida menos de 160 o más de 175? Observemos que nosotros lo que queremos calcular es cuál es la probabilidad de que XA sea menor que 160 o que XA sea mayor que 175. Sabemos que pertenece al grupo étnico A, entonces el diagrama corresponde acá está la media del grupo A de 165 y nos dicen, mira, la altura, me interesa saber cuál es la probabilidad de que mida menos de 160 o más de 175. Claramente, nosotros si observamos el gráfico, hemos sombreado la parte que está por debajo de 160, por encima de 175. Claramente, la probabilidad que nos piden es la suma de los dos. Veamos que nosotros acá tenemos dos eventos. Un evento que es que el individuo mida menos de 160, el otro evento es que el individuo mida más de 175. Obviamente, si la persona mide menos de 160, no puede medir más de 175, o sea que estos dos eventos son mutuamente excluyentes, y recordemos de los axiomas de probabilidad pero sobre todo del sentido común, que si yo quiero calcular la probabilidad de que pase esto o esto, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que mida menos de 160, la probabilidad de que mida más de 175 y sumarlos. Entonces, para obtener estas probabilidades, vamos a la aplicación en distribución normal. Recordemos que había que bajarse la distribución Probability Distribution y ahí ingresamos el valor de la media, el valor del desvío estándar, ingresamos 160 y cuidamos acá de que X sea menor que X. Entonces, fíjense que si hacemos eso en la aplicación, nos va a decir que la probabilidad que mida menos de 160 es de 0,15866. Repetimos ingresando 165, 5, 175, pero ahora me interesan los que son más de 175. Entonces cambiamos acá el símbolo por X mayor que X y eso nos va a dar 0,02275. Sumamos esos dos números y bueno, acá justo se tapa un poquito, es el 0,18141, o sea un 18,14%. En la segunda pregunta nos dicen, bueno, ahora tomamos a una persona del grupo B y queremos saber la probabilidad que mida entre 168 y 174. Recordemos que en el grupo B la altura de las personas tenía una distribución normal con una media de 170 y un desvío de 5. Estos eran datos, recordemos, que eran los datos que nos había dado el problema. Entonces, ahora lo que queremos, en el problema anterior, queríamos saber la probabilidad de las afueras, o sea, lo que era menos de 160 o más de 175. Ahora lo que queremos saber es la probabilidad del centro, es decir, queremos saber cuál es la probabilidad que esté entre 168 y 174. Como esto pertenece al grupo B y la media del grupo B es 170, entonces acá en el medio, como media, moda o mediana de la distribución, está 170. 168 está a la izquierda, 174 está a la derecha, y lo que tenemos que calcular es la probabilidad que está en el medio. En consecuencia, fíjense que en la aplicación podemos ingresar solo un valor. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esta probabilidad haciendo la probabilidad hasta 174 y restándole la probabilidad hasta 168. Como habíamos mencionado cuando se presentó esto, tendríamos que pensar que queremos calcular
cuánto mide este segmento entre 168 y 174 y que tenemos un metro fijo acá que no podemos sacar. Entonces la idea es, mido hasta 174, mido hasta 168 y los restos. Entonces yo voy a sacar la probabilidad hasta 174, que me va a incluir esta parte que no me interesa. Voy a calcular la probabilidad hasta 168 y las voy a restar y con eso voy a obtener la parte que está en el medio. Entonces ingresamos en la aplicación, ahora con una media de 170 porque es la media de la población B, un desvío estándar de 5, ingresamos 174 con probabilidad de X menor que X. Y acá nos va a aparecer cuál es esa probabilidad. Fíjense que les va a dar 0,78814. Repetimos, ingresando una media de 170, un desvío de 5, y ahora ingresamos 168 también con X menor que X, y entonces nos da 0,34458. Entonces, lo que tengo que hacer es, yo digo, hasta 174 la probabilidad es de 78,814, hasta 168 la probabilidad es de 0,34458, lo que tengo que hacer es restar esos dos números y entonces voy a decir que la probabilidad de elegir a una persona del grupo B que tenga una altura entre 168 y 174 es del 44,36%. Ahora lo que nos dicen, ¿cuál es la máxima altura del 30% de las personas más bajas del grupo C? Entonces, estos problemas habitualmente por ahí confunden un poquito, pero si uno hace un bosquejo así a mano alzada, enseguida se da cuenta dónde está parado y qué es lo que están preguntando. Porque fíjense que en los problemas anteriores nos decían, nos daban las alturas entre 168 y 174, en menos de 160, más de 175, pero ahora lo que antes nos daban la altura y nos pedían la probabilidad, nos pedían el porcentaje, la proporción de casos. Ahora nos dan el porcentaje y nos piden cuál es el valor. El problema es al revés. Entonces, fíjense, una manera muy intuitiva, muy digamos, elemental de hacerlo. Digo, bueno, si yo acá represento a las alturas, las personas más bajas, porque me está hablando del 30% de las personas más bajas, son las que tienen menos altura, entonces tienen que estar acá. Y lo que me están diciendo es, decime cuál es el valor máximo, la máxima altura del 30% de los más bajos. Si vos agarrás a las personas al 30% de los más bajos, ¿cuánto mide como máximo? Lo que nos están preguntando es eso. Es decir, nos piden el valor de la variable que deja a la izquierda el 30% de las observaciones. Por lo tanto, nos piden el percentil del 30%. En consecuencia, como estamos en el grupo étnico C, que tiene una media de 175 y un desvío estándar de 5, lo que hago es, entro en la aplicación 175, que es la media, entro 5, que es el desvío estándar, y ahora lo que conozco es el porcentaje, lo que no conozco es el valor de X. Entonces, ingreso 0,30, aseguro de que acá me diga menor, porque estoy queriendo ver la parte de la izquierda del valor este, y entonces obtengo que me da 172,378, o sea que el 30% de las personas más bajas del grupo C miden 172,38 centímetros o menos. Un detalle que olvidé comentar es, esto acá lo hicimos en esta parte de acá arriba, de una manera muy a mano alzada, muy rápida, como para ubicarnos y saber de qué lado estamos del enunciado. Es decir, acá me dicen la altura máxima del 30% de las personas más bajas. Listo, si son las personas más bajas, tienen que estar acá. Si esto fuesen precios y me dicen cuál es el precio mínimo de los autos más caros, y bueno, como vimos en el trabajo previo, tendrá que estar por acá. O si me hubiesen preguntado cuál es la mínima altura del 15% de las personas más altas, y bueno, las personas más altas tienen que estar con sus alturas por acá, porque son los que tienen mayores alturas. Ahora, la pregunta es, ¿dónde va este punto? Porque este punto uno lo puede poner acá o lo puede poner acá. Este es un dibujo a mano alzada. Esto no está hecho ni en escala, ni pretende estarlo, ni nada. Ahora, ¿por qué tiene que venir acá? Y recordemos que la media es la mediana. Por lo tanto, de acá, este es un concepto muy importante.
La media es la mediana, por lo tanto, desde la media para la izquierda está el 50%. Si esto tiene que ser el 30%, no puede estar de este lado, porque si estuviese de este lado, de acá para acá estaría más del 50%. Entonces, como la media deja a la izquierda el 50%, y nosotros queremos el valor de la variable que deje a la izquierda el 30%, necesariamente tiene que estar de este lado. Bueno, entonces, entrando los números en la aplicación, sale cuál es el valor que piden. Pero otra vez, estos problemas donde dicen la máxima altura del grupo más bajo o la mínima altura del grupo de las personas más altas, lo que hay que hacer, o el máximo precio o el mínimo precio, o el máximo peso o el mínimo peso de los más livianos, el máximo de los más pesados. Es decir, para ese tipo de acción lo que hay que hacer es hacerse un dibujito así, a mano alzada, una línea, y saber el grupo de qué lado está. Si está del lado de la izquierda, porque son los que tienen menores valores de la variable, o si están del lado de la derecha, porque son los que tienen mayor valores de las variables. Haciendo esto, uno se ubica y sabe qué percentil tiene que calcular. Bueno, por último dicen, en una ciudad el 50% de la población pertenece a la etnia A, el 20% pertenece a la etnia B, el 30% pertenece a la etnia C. Si se elige una persona al azar de esa ciudad y mide más de 172, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo étnico C? Y bueno, acá con este dibujo, acá tenemos a la ciudad y acá tenemos a las personas. Acá está la etnia A, la etnia B y la etnia C. Entonces fíjense que esto es un problema de bolillas. Bolillas rojas, bolillas azules, bolillas verdes. El problema es exactamente el mismo que vimos cuando veíamos los juegos. Es decir, justamente el problema de los juegos lo que tiene es una cosa muy intuitiva, muy básica, que se aplica a infinidad de cuestiones. En finanzas se puede aplicar en cualquier lado. Entonces fíjense, acá lo que estamos diciendo, yo tengo al grupo, acá está la etnia A, de estos hay el 50%, acá está la etnia B, de estos hay el 20%, acá está la etnia C, de estos hay un 30%. Y voy a ganar cuando elijo a una persona que mide más de 172. Cuando yo elijo a alguien de A, puede ser que mida más de 172 o menos de 172. Cuando elijo a alguien de B, puede ser que mida más de 172 o menos de 172. Cuando elijo a alguien de C, puede ser que mida más de 172 o menos de 172. Es como si dijeran, si sale la bolilla roja, sacar una carta. Si sale la bolilla azul, tirar el dado. Si sale una bolilla blanca, verde, lanzar la moneda. ¿Sí? Es exactamente igual, el problema es idéntico. Entonces, ahora lo que necesitamos es saber cuáles son estas probabilidades. Porque yo quiero decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo, si elijo a alguien de A, mida más de 172? ¿Ven? Lo que tengo que calcular es que la probabilidad de la altura sea mayor que 172 sabiendo que viene de A, la probabilidad de la altura sea mayor que 172 sabiendo que viene de B, y la probabilidad de la altura que sea más de 172 sabiendo que viene de C. Entonces, lo que hacemos es, calculamos las tres probabilidades. Si yo sé que viene de A, la media es 165, el desvío 5, pongo 172 y calculo la probabilidad de que X sea mayor que 172. Me da 0,08076. Si la persona viene de B, pongo en B el promedio de las alturas era de 170. El desvío es de 5. Pongo 172 mayor y me da 0,34458. Si vienen de C, el promedio era 175, la altura, el desvío era 5, pongo 172 y la altura me da 0,72575. Fíjense que en el grupo étnico A, donde había personas más bajas, encontrar a alguien que mida más de 172 no es muy probable. Ahora en el grupo étnico C, donde el promedio de las alturas es 1,75 m, encontrar a alguien que mida más de 172 es altísimamente probable, es lógico. Y bueno, estas probabilidades son las que ponemos en las ramas acá. Y ahora seguimos tal cual como hacíamos con los juegos. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que venga de A y mida más de 172? Va a ser 0,0438
era 0,5 por 0,0876. ¿Cuál es la probabilidad de que venga de B y mida más de 172? Y va a ser 0,2 por 0,34458, o sea 0,0689. ¿Cuál es la probabilidad de que venga de C y mida más de 1,72 m? Va a ser 0,2, acá es 0,3 por 0,70, acá me equivoqué, 0,3 por 0,72575, y esto nos da 0,2177. Entonces la probabilidad de que yo elija una persona al azar y mida más de 172 centímetros es del 33,4%. Después, por las dudas, por favor revisen las cuentas. Puede ser que a lo mejor haya algún error en la cuenta como está hecho, pero conceptualmente es así como se hace. Y ahora, lo que nos preguntan, fíjense, lo que nos decían es, si se elige una persona que mide más de 172, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo étnico C? Es como antes decíamos, si el apostador ganó, ¿cuál es la probabilidad de que salió la bolilla verde? Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, ¿se acuerdan que podábamos el árbol? Y decimos, bueno, esto nos da la probabilidad total, los casos totales son 0,3304. Sé que el apostador ganó, porque sé que elegí a una persona que mide más de 1,72 m, lo medí, el tipo mide más de 1,72 m, pero no sé de qué etnia es. Entonces, la probabilidad de que venga de C, sabiendo que mide más de 1,72 m, va a ser 0,2177 dividido 0,3304, o sea un 71,62%. Observemos que a priori la probabilidad de elegir una persona y que sea de C es del 30%. Una vez que sé que mide más de 172, la probabilidad a posteriori de que venga de C es de casi el 72%. Con más información, la probabilidad a priori se modifica. Yo antes de medirlo digo, y mira, la probabilidad que yo elija a alguien de C es del 30%. Ahora, yo sé que la persona mide más de 172, entonces es muy probable que venga de C y me cambia la probabilidad de que yo haya elegido una persona de C.